encontrarnos, si no podemos presencialmente, por lo menos virtualmente, y seguro que ahí por el Face habrá muchos conocidos, hermanos, y te mando un fuerte abrazo, como yo digo, un exploabrazo, esos que te rompen las costillas y te las vuelve a acomodar. ¿Sí? Y voy a tratar de ser corto, porque siempre digo que darle a un docente, a un predicador, la palabra es como darle a una gran cantidad de monos una ametralladora. Puede, y a cada uno de ellos, puede pasar horas y decir, ¡para, corta! Bien, así que esperemos poder traer la palabra justa de Dios y que no sea este personaje que está aquí delante de ustedes hablando, sino que sea nuestro Dios a ustedes y a mí, que nos hable a todos. Y quiero compartir con ustedes Lucas 16, 16. Y mientras que ustedes les van buscando, algo que siempre me encantó a mí, y creo que a todos los exploradores, es hacer nudos. ¿O no? ¿Quién no agarró alguna vez una soga y empezó? Alguno otra vez hizo el nudo del ahorcado y empezó a correr alguno, así, vení que te envió con el Señor. Espero que no haya sido ningún muchacho, pero siempre hemos estado haciendo algún tipo eh, de nudos, amarres, etc. Y hay un nudo muy conocido en la historia que se llamó el nudo gordiano. Gordias, cuando fue elegido rey, en gratitud a Zeus, allí en Frigia, en Asia Menor, en el templo de Zeus puso su carreta y otras cuestiones más, y allí armó un nudo, que estaba todos sus cabos metidos adentro del nudo, de tal manera que se decía que era un nudo que no se podía desatar. Y tal fue que con correr de los años se creó una leyenda que se decía que aquel que desatara ese nudo iba a ser el rey de todo Oriente. Se cuenta y se dice que ahí en el 333 a.C., un tocayo mío, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquistó Frigia allí en Asia Menor y la gente de Frigia lo llevó al templo, le mostró el nudo y le contó esta leyenda. Alejandro Magno se detuvo unos momentos, empezó a mirar allí el nudo, por un lado, por otro, y sacó su espada y lo cortó. Y él dijo, cortarlo, desatarlo, es lo mismo. Y después fue y conquistó todo lo que fue el imperio persa. A tal punto es que hoy, cada vez que se dice en muchos lugares que hay una situación muy problemática, algo muy difícil de resolver o casi imposible, se dice que es algo gordiano o es un nudo gordiano. Y a veces la iglesia, para tratar un tema, nos hemos metido en un nudo gordiano. Y yo espero, como buenos exploradores, que juntos podamos desatar este nudo y podamos ver lo maravilloso que Dios tiene para nosotros hoy. Y este está ahí en, como les decía a ustedes, Lucas 16, 16. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Yo te quiero hablar del reino de Dios. Pero antes de entrar al reino de Dios, muchos han dicho en la historia que la iglesia es el reino de Dios. No vamos a hablar si está bien o está mal, pero quiero que, deteniéndonos un segundo en la iglesia, pensemos en algo que nos ha sucedido, creo que prácticamente en todos los países de América Latina. La iglesia ha tenido más o menos 2 periodos. En algunos ha sido más corto, en otros más largos. Y uno de ellos
es llamado el periodo de la niñez, cuando apenas comienza la iglesia a formarse, cuando empieza a establecerse las primeras congregaciones, donde a todo esfuerzo, con mucha, como decimos acá, garra, pasión, comienzan a levantarse. Y en esa época podemos decir que hay muy en común, que hay un celo doctrinal, o esa sana doctrina, que no sea la leche adulterada, que sea exacto lo que Dios quiere, justo y preciso. Y aquellos que hemos vivido un poco esa historia, en esa época, aunque no les parezca, aparte de ella la he vivido, había un celo que era impresionante. Algo tan hermoso que en algunas iglesias todavía se sigue manteniendo, en otras no tanto. Dios quiera que tengamos ese celo por la palabra de Dios, la justa, la perfecta, y lo que Dios quiere y su sana doctrina. Pero también en esa época había una proscripción hacia el evangelio. No era tan fácil ser evangelio, ser cristiano. No estaba prohibido, pero no era tan fácil ir y salir a cualquier lugar a predicar. Si hacías mucho ruido, tenías una persecución muy sencilla, que te venía el comisario y te decía, basta, volvé, y vos volvías. Lo cual llevó a, en algunos lugares, alguna persecución en los trabajos, en las escuelas, universidades, discriminación por ser cristiano. Las iglesias sufrí grandes vandalismos. ¿Quién de la vieja época no habrá escuchado, siendo niño o joven, cayendo rocas, piedras sobre los techos de las iglesias porque se estaba alabando, glorificando a Dios o predicando? Algunos, siendo niños, lo hemos vivido. Era una minoría imperceptible, era de poco, a tal punto que se cantaba, somos un pueblo pequeño muy feliz. Teníamos pocos recursos, pero una audacia, que nos parábamos en las esquinas y predicábamos de Cristo a pesar de todas las dificultades. El foco estaba en las cosas de arriba, en lo espiritual. Nos centrábamos que Cristo viene pronto, porque pasábamos cosas en este mundo y nuestra esperanza estaba puesta allá arriba, en el Señor, en su reino, en sus cosas, y anhelábamos que Él viniera allá. Con el transcurso del tiempo, pasó la otra etapa, que ya fue de un desarrollo, de un crecimiento más grande. Y ahí se empezó a tomar una actitud ecuménica, pero no me refiero al movimiento ecuménico, sino al de la coinonía, la confraternidad entre las diferentes denominaciones, entre bautistas, pentecostales, ¿sí? Que antes estábamos muchos más separados, entre esa iglesia que estaba 20, 30 calles de la nuestra, compartir con ellos, o sea, se empezó a crecer, ¿sí? Integrarnos más, no es tanta separación, empezamos a tener mayor libertad de acción, porque se empezó a cada vez ver más y más personas que aceptaron a Cristo. Recuerdo cuando aquí comenzaron las grandes campañas de Carlos Anaconde, que por ahí muchos de ustedes los conocen. Justamente estoy en la ciudad donde comenzó. Y recuerdo que éramos 50, 2 años antes que empezaron las campañas, 50 miembros. Cuando comenzó la campaña éramos 250 miembros. Y de pronto la iglesia pasó a tener más de 8.000 miembros. Fue algo explosivo. Ya la iglesia no era esa pequeña. Éramos wow. Y con el tiempo empezó a haber una simpatía de parte de la comunidad. Cuando alguien estaba mal o tiene un problema, ¿dónde está? ¿Puedes pedir allá oración en la iglesia? Porque tengo esta dificultad, este problema.
y el Estado nos comenzó a ver ya como un número importante. Oh, miren las marchas para Jesús. ¿Cuántos son estos evangélicos? Hay votos. Y no empezaron a tener simpatía hacia nosotros. En algunos lugares, en algunas congregaciones mucho más, en otras no tanto, pero fue cambiando, ¿no? Hubo un cambio de esa época donde todo el centro era Cristo y lo espiritual. Se pasó hasta hoy, en algunos lugares, una sensación de moda. ¿Cuántos famosos hay que dicen que son cristianos? Podríamos nombrar el Puma, Ricardo Montaner, deportistas, y ahí podemos empezar a nombrar cada uno de nosotros un montón, ¿no? Ir a la iglesia es una moda. Ya, como dijimos hoy, no éramos una minoría. Ya en las marchas para Jesús se empezaba a notar. ¡Wow! ¿Cuántos? Pero eso llevó a tener muchísimos recursos. Muchísimos. Pero muy poca audacia. Y eso llevó a que como ya el vivir en la tierra no era tan complicado como cuando los primeros años de las iglesias, se empezó a cambiar el foco. No mirando tanto las cosas de arriba, sino comenzando a mirar más la tierra. Y empezar a decir, no está tan mal esto. ¿Por qué no instauramos el reino de Dios acá? Y ya no anhelamos tanto su segunda venida. Qué gran cambio, ¿no? Pero realmente yo en esta noche quiero que podamos desmenuzar un poquito ese nudo que es el reino de Dios. Como exploradores del rey, hay un reino. Y lo tenemos que conocer bien. Poder decir, este es mi rey, este es su reino. Y lo primero, para poder desarmar este nudo, es comenzar a ver qué es realmente reino. Porque si vamos al diccionario, él nos dice que es Estado cuya organización política es una monarquía. O cada uno de los territorios de un Estado que constituye un reino. Si nos quedamos con esas definiciones, estamos hablando de un lugar territorial, como el Reino de España, de Suecia, de Holanda, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención cuando vi las palabras que aparecen en la Biblia para referirse al reino. Hay tres, dos en hebreo y una en griego. Las de hebreo son Manleket y Malkut, y ambas significan poder soberano. Y la otra es Basileia, que es reinado, ejercicio de poder, dominio, radio de acción del poder. Pero en estas palabras en ningún momento aparece un lugar físico, como decir, este es el reino de... Y eso me llevó a pensar y decir, ¿qué quiere decir esto? Y lo primero es que el énfasis no está en la Biblia en un territorio, está en la persona. El énfasis central está en la persona de Dios, de Jesucristo, nuestro Rey. Y no hay reino sin rey. Por eso antiguamente se decían, ¿vieron esa famosa, vive el rey para siempre? Porque es muy sencillo, se murió el rey, cayó el reino. ¿Se acuerdan cuando Saúl muere? Van rápidamente y buscan a
Isboset para coronarlo y Judá a David. Porque si no se traspasaba como David lo hizo con Salomón, el reino caía. El reino se mantiene si hay un rey. Gloria a Dios que tenemos el Rey de Gloria. Nuestro Rey vive para siempre. Es eterno. Su reino no cae. Su reino permanece. Su reino no va a haber quien lo derrote y todos van a ser vencidos. Dice su palabra que cuando el Señor establezca, va a poner bajo sus pies a todos sus enemigos y va a entregar el reino al Padre para siempre. Ese es nuestro reino. Ese es nuestro Rey. Y sabemos que entonces reino se está refiriendo o enfatiza a una persona, porque como dijimos, no hay reino si no hay rey. El rey muere, reino cae. Pero entonces, ¿a dónde pertenece este reino? ¿Pertenece aquí a la tierra? ¿Es la iglesia? ¿O es y todavía no es? Pero primero, pertenece al cielo. Mateo 17 dice, y yendo predicad, dice Jesús cuando envía a sus discípulos, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no está ya acá, se acercó. Y podemos empezar a disfrutar todo lo maravilloso que hay en este reino. Pero todavía no está establecido acá. Porque Jesús mismo, momentos antes de morir, dice en Juan 18:36 a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores van a pelear por mí. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, como iglesia, como exploradores del rey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Buscar que el reino de Dios se establezca en el mundo o se establezca en cada uno de los corazones? Si estamos diciendo que es dominio, autoridad, poder soberano, bíblicamente, entonces cuando cada uno de nosotros nos entregamos por completo a su soberanía, el reino está acá. El reino está en tu corazón. Y dejamos que Él sea soberano. Que Él sea completamente el Señor. Siempre que digo esa palabra, me acuerdo de Kyrios o Curios, por la cual la iglesia fue perseguida. Esa palabrita era la que decían Curio César. César es el Señor. Y la iglesia se negaba porque eso estaba implicando parte de la adoración imperial. Y la iglesia dijo, no, nosotros solo tenemos un Señor. Bajo su autoridad, no importa lo que venga o lo que nos pase, nosotros permanecemos bajo su soberanía. Nosotros nos sujetamos al Señor. Nos sometemos a Él. O sea, someterse, ponerse debajo, por decisión propia. Ahí es cuando el reino de Dios se empieza a formar en nuestras vidas, cuando le vamos entregando todo.
Y una vez estábamos en un evento de exploradores en Asunción y estábamos charlando con el que aquel entonces era el capellán nacional de exploradores aquí en Argentina, que ahora están de misioneros en Italia, y charlando con él compartíamos y la charla llevó a una pregunta que le hice. Decime, ¿cómo ves vos el por qué, cuál es la razón de que hay cristianos que le importa poco agradar a Dios, vivir en santidad? Y él me hizo una ilustración que a mí me quedó muy grabada, que es, imagínate que tu vida es una gran casa que tiene muchísimas habitaciones. Cuando vos aceptás a Jesús, le das la llave de la puerta de entrada. Allí entra Jesús y entra ahí al living. Ya sos salvo, pero todavía no está el proceso completo de la entrega total a Él. Pasando el tiempo le vas a entregar la llave del comedor. Pasando el tiempo le vas a entregar la llave de la cocina. Y así sucesivamente por todas las habitaciones y los diferentes habitáculos que hay en esa gran casa que es tu vida. Pero hay una que es la última que siempre se le entrega al Señor. Yo quedé, ¿a qué te estás refiriendo? Y él me dice, esa, ¿viste la del galpón? Ese lugar donde se guardan todas las cosas que no se usan, donde está toda la basura, a veces toda la mugre, donde está todo apilado. Ese siempre es la última llave que se le entrega. Y cuando él tiene esa llave, completamente él está sentado en el trono de tu vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos a que Él tenga el señorío, el reinado sobre nosotros. Pero ya le hemos entregado todas las llaves. Es un proceso, estamos camino. Como dijo alguien, hay un cartel que dice en construcción. Aquel que la buena obra comenzó en vosotros, será fiel en completarla. Y así va a ser en nuestras vidas. Pero nuestra intención es que Él tenga el control de todo, que realmente sea nuestro Señor, nuestro Rey, que no dejemos ninguna llave de nuestra vida sin entregársela. Entonces, este cuerpo será parte del reino. Cada momento, cada día, en cada circunstancia, que no salga Alejandro, que salga el Señor. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que este hombre deje de ser su voluntad para hacer su voluntad. Y decíamos que pertenece al cielo, pero como estábamos hablando ahora, también pertenece a cada uno que nos sometemos a Él. Como ese ejemplo, pero también Jesús dijo, de cierto te digo, cuando le responde a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía nada, pero ¿cómo puede entrar alguien de vuelta a la panza de una mamá? ¿Cómo no? No puede ser. Y ahí Jesús le sigue diciendo que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Gracias Dios, porque cada uno de los que estamos acá hemos nacido de nuevo. Lo mismo aquellos que nos están mirando por el Face. Y si hay algún amigo que nos esté mirando por primera vez, hoy es tu día para ello. Para que
puedas decirle sí a Dios, que es lo mejor que te pueda pasar en tu vida. Así nos pasó a nosotros. Amén. Y hablábamos de someternos, entregarnos a Él. Y justamente Pablo lo dice allí en Romanos, capítulo 6, versículo 16, cuando habla de ser siervos de justicia. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, nos ponemos debajo a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Que cada uno de nosotros siempre nos sometamos al Rey. Que siempre estemos bajo su autoridad. Y hay un pasaje que muchas veces hemos dicho y hemos pronunciado todos los que estamos aquí, y yo me incluyo, soy el primero. Así que por sus frutos los conoceréis. Allí Mateo 7:20. Cuando está hablando en el Sermón del Monte, los diferentes árboles y todo esto. Pero algo que me llamó grandemente a mí y poderosamente la atención no hace mucho, es en el contexto que sigue estando. Porque después Jesús hace una referencia a algo tan importante para poder entrar al reino de Dios. Dice allí en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, todas cosas buenas y maravillosas, ¿no? Pero ahí el Señor responde, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el gran fruto que tenemos que tener, hacer su voluntad. No porque tengas 1000 personas entregadas a Cristo, no porque hayas liberado a 50.000 personas de endemoniados, no porque hayas tenido 10.000 personas en una copa de leche o en un merendero o en alguien para comer. Solo por hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer esas cosas, sí y amén. Pero si las haces para que nos vean, para que digan, ah, acá está Alejandro, acá está, es colgar el uniforme, colgar todo. Ahora, si lo estás haciendo para que el reino sea extendido en la vida de cada persona y cada uno tome la decisión de una entrega total a Dios. Gloria a Dios, vamos para adelante. Que sea una entrega completa, completa a nuestro Señor. ¿Qué frutos vamos a desear llevar? Siempre me pregunto cuando está las parábolas de los talentos, cuando vuelve el Señor y empieza cada uno, acá tenés, vos me diste 5, tenés 10, acá. Y está ese solo, con una solita, yo la enterré. A todos le viene bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y al último que no hizo, se le quitó y lo echaron fuera. Siempre me pregunto, Señor, ¿seré hallado fiel? No, para que me pongas en mucho. Solo porque hice tu voluntad. Solo porque hice aquello que a ti te agrada. Porque me olvidé de mí. Porque Alejandro murió, menguó, para que Él sea en mí. Si cada explorador en toda América Latina, en todo el mundo,
tomamos esta postura, ganaremos a toda esa generación de muchachos para Cristo. Porque cada muchacho va a decir, yo quiero lo que ese hombre tiene. Yo quiero lo que él tiene. Como decimos, no tanto ruido, no tantas luces, sino ir a todo lo que Dios quiere que hagamos. Nuestra decisión frente a todo ello, al saber qué es el reino y lo que implica, que someternos, entregarnos a Él, que pertenece al cielo y a nuestra vida, que no es acá lo terrenal, lo físico, lo geográfico, es ponernos bajo la soberanía de Él. Y que este reino anhela y desea el mayor de todos los frutos, que es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué haremos frente a ello? ¿Seguiremos tomando nuestra propia opinión o diremos, sí, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía? Yo quiero hacer lo que vos querés y lo que vos deseás, lo que vos anhelás. Nos sujetaremos a su voluntad, a su autoridad, para pertenecer a Él, o seguiremos siendo nosotros. Yo anhelo con mi corazón hacer su voluntad. Si es así, cerrá un segundo tus ojos y toma hoy un compromiso con Dios. De decirle, Señor, yo a pesar de todas las circunstancias, quiero y anhelo hacer tu voluntad. No me importa mis anhelos, mis metas, mis objetivos. Solo deseo hacer tu voluntad, Señor. Porque vos sos mi Rey. Vos sos mi Señor. Y deseo, anhelo servirte y amarte y entregarme a ti por completo. No dejar ninguna de mis habitaciones con la llave en mi poder, sino te las entrego todas por completo a ti, Señor. Y postro mi vida frente a tu altar. Y que todo lo que haga, Señor, sea tu voluntad. Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos a que podamos oír tu voz para hacer la voluntad del Padre. Y gracias, porque así será. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Fuerte abrazo. Y como dice, puesto los ojos en Jesús. Sin importar lo que venga, lo que suceda. Y cuando Dios diga sí y amén.